Vamos a hablar ahora de un tema que nos ha sorprendido porque el día de la elección, el domingo pasado, estábamos felicitando la actitud de la gente de haber ido a votar. Pero ahora que ya tenemos cifras oficiales, avanzado ya en un gran porcentaje el conteo, hemos visto que en promedio de 5 millones de peruanos finalmente terminaron no votando, no yendo a votar. El ausentismo ha sido de cifras históricas, lo cual nos llama la atención y nos plantea un análisis al respecto. Estamos con Elso Helguera, que es experto en derecho electoral, hoy en el programa para conversar sobre esto, el ausentismo marcado que hubo el domingo pasado. ¿Cómo estás, Elso? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de estar en tu programa y aquí viniendo para poder absolver e interpretar además el comportamiento de nuestro electorado en las últimas elecciones. ¿Cantamos victoria antes de tiempo, crees? Porque estábamos más bien, como decía en la presentación, felicitando al electorado por haber masivamente acudido a votar, pero hay un grueso, un colchón fuerte de gente que no fue a votar. En efecto, esto suele ocurrir siempre con los conteos rápidos, con las bocas de urna. Por eso siempre se da la pauta de no adelantarnos muchas veces o darle credibilidad a estos conteos rápidos, en efecto. Y esto es lo que ha ocurrido porque además del conteo simple, también habíamos que precisar la cifra repartidora, que además tiene una formulación diferente a la que antes se aplicaba. Es una cifra histórica, son 5.100.000 ciudadanos habilitados para votar que no fueron a las urnas el domingo. Es una cifra bastante alta, ¿no? Termina siendo una cifra histórica, termina siendo además una preocupación importante porque estamos hablando de que el ciudadano que en efecto estaba mejor informado, de segmentos donde normalmente está mejor informado, prefirió ir no a votar, por supuesto por diferentes razones, pueden ser por un lado laborales y por otro lado de que decidió aprovechar el fin de semana en playas o algún otro lugar. Sí, suena superfluo, pero como la multa no es tan alta, es de 86 soles en el caso de distritos no pobres, bueno, el gastar la gasolina de ida y vuelta, tener que regresar antes de la playa, para sectores que tienen recursos económicos, de repente era más incómodo que pagar la multa, ¿no? Hay que decirlo así, estamos en verano. Una fecha además no recurrente para procesos electorales, ¿no? Sí, claro, en efecto es además una pena, es una complicación porque el deber democrático, ¿no? Debió, por supuesto, ser primero, ¿no? Y luego podían irse... La superficialidad de veranear, ¿no? Sí, claro, pero en efecto sí es un llamado de atención, ¿no? Entonces ha habido una diferencia más bien de los sectores en los que se decía de pronto más populares, que no estaban bien informados o algo por el estilo, fueron quienes terminaron yendo a votar y también probablemente esto ha influenciado en los resultados electorales porque los candidatos evidentemente se dirigen a diferentes targets electorales, ¿no? Claro, diferentes públicos, ¿no es cierto? De repente los que iban a ese público veraneante perdieron su tiempo, ¿no? Porque finalmente el elector no acudió a las urnas. Claro, y es un efecto que muchas veces los políticos o los partidos políticos, y en este caso algunos partidos políticos tradicionales, no toman en cuenta, y esto es un pecado porque históricamente sabemos un poco cuáles son las preferencias de este tipo de elector, y ellos debieron dirigir su publicidad apuntada a incentivar el voto en sus segmentos. Ahora, lo que busca el voto obligatorio finalmente es que haya legitimidad, ¿no es cierto? Que un porcentaje importante de la población vote, elija, y eso le dé legitimidad a los elegidos, porque podríamos tener un voto voluntario que finalmente no lleva gente a las urnas y muy poquitos terminan eligiendo a los candidatos y eso le resta la legitimidad que necesita una autoridad. Bueno, en efecto, en otros países el voto no es obligatorio, sin embargo, el temor del sistema peruano, como en muchos sistemas latinos, es precisamente que la ausencia de votos favorezca a los partidos quizás tradicionalmente mejor organizados, ¿no? Sin embargo, hemos visto que ahora pues estos partidos tradicionales han sido bastante castigados en la urna, entonces no es
el electorado en el cual se pensó esta norma en la antigüedad, ¿no? ¿Y le quita legitimidad el alto número de ausentismo a esta elección o a los elegidos? ¿No? Claro, no la deslegitimiza finalmente porque no estamos hablando incluso de más de la mayor parte de la población referente a más del 50%, por ejemplo, de la población. Aún así, en democracia y en estas elecciones, pues los votos se terminan ganando por mayoría simple, ¿no? En Chile, por ejemplo, se eliminó el voto obligatorio y ahora se está repensando volverlo a instaurar, ¿no? Porque la cifra bajó dramáticamente y se llegaba al 20-25% de votantes, ¿no? Del universo posible. Claro, y ahora nos vamos a otro extremo, por ejemplo, en España, cuando ocurre el atentado en el cual el Partido Popular estaba en gobierno y se había calculado, y todas las encuestas además habían predicho de que iba a ser nuevamente una elección para el Partido Popular, ocurre el ataque terrorista al metro, y luego la gran población termina yendo a votar, la gran masa electoral termina yendo a votar y le da el voto al partido de oposición, en este caso al PSOE, y le da la contra, termina dándole la contra al gobierno. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hechos muy trascendentales, muy importantes, voltearon la elección en un país. Sin embargo, y tradicionalmente termina habiendo bastante ausentismo, y en los países latinoamericanos termina pasando eso factura porque se termina muchas veces hablando de deslegitimación cuando no debería ser así, porque evidentemente si las normas se aplicaran de ese modo son las reglas del juego en la cual todos conviven. Una de las reformas que han quedado pendientes es el electoral. ¿Podría incluirse este tema para revisarlo en el Congreso? ¿La voluntariedad del voto? Claro que sí, de hecho este tema y otros temas se deben poner siempre en debate, porque poníamos el caso de las elecciones anteriores, en donde se había facultado o la mayoría solicitaba que el voto sea obligatorio precisamente para evitar que los partidos tradicionales sean siempre los que tenían la elección asegurada en el caso de ser este tema abierto. Pero ahora la realidad es diferente, la realidad es otra. Vemos que quienes están definiendo el voto no son exactamente la militancia de los partidos tradicionales. Es más, la militancia de los partidos tradicionales termina siendo bastante minoritaria y eso no le da mucha movilidad a estos partidos tradicionales. También podemos decir de que los partidos tradicionales están perdiendo esa simpatía y esa conexión también con los simpatizantes alrededor del candidato del partido político. Tal vez a falta pues de una vida institucional continua, ¿no? Y que no se active solo para procesos electorales. En efecto, hay muchos partidos tradicionales que no continúan la vida continua en la política, como hay partidos que fueron formados de manera, digamos, fueron novísimos para esta coyuntura, y le han dado mejor vida partidaria, y le han dado, como partidos regionales también, movimientos regionales, que han seguido la suerte de institucionalizarse, ¿no? El camino a la institucionalidad, que es algo que la democracia debe priorizar, que es el fortalecimiento de las instituciones, en este caso los partidos y movimientos. Perfecto, Enzo. Muchísimas gracias, Celso, por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Con esto vamos a hacer una pausa. Son las 2:51. Regresamos de inmediato con mucha más información aquí en Contacto.